Muy interesante, me da mucho gusto estar aquí. Estoy aquí desde la Ciudad de México y vamos a hablar de un tema interesante en la voz del doctor Rogelio Romero Colín. Vamos a platicar brevemente para aprender y reflexionar. Vamos a hablar de la ética del cuidado como un nuevo paradigma. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Muy buenas noches. Gusto saludarle, maestro Quiles. Saludamos a toda nuestra audiencia y a la Red Doctoral para la Educación Mexicana con mucho afecto y con mucha camaradería. Un gusto estar aquí con usted. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Y bueno, precisamente bajo el mismo tema de la ética del cuidado, nosotros con la idea de aprender y reflexionar, eh, plantearíamos qué significa la ética del cuidado en primer momento, porque sobre la ética del cuidado siento que hoy adquiere una relevancia especial dentro de la nueva escuela mexicana y sobre todo en este sentido, ¿quiénes serían precursores de la ética del cuidado y qué papel juega la escuela en la enseñanza de la ética del cuidado? Si es una enseñanza, si es una práctica, si es un modelo, si es un ejemplo, ¿qué con la ética del cuidado, doctor Rogelio? Por favor. Muchas gracias, maestro Quiles. Fíjese que ahora que estamos coordinando el Centro de Estudios e Investigación sobre la Nueva Escuela Mexicana, hace algún tiempo, cuando inició los aprendizajes clave para la educación integral, nació el interés de revisar este documento y encontramos que en la página 36 de los aprendizajes clave le dedicaba 3 párrafos a un tema de muchísima envergadura y se refería a la ética del cuidado. Revisando, analizando el documento, la ética del cuidado, ¿cómo la concebía en estos 3 párrafos? Como la posibilidad de que los estudiantes pudieran aprender a cuidarse ante el contexto que el mundo estaba enfrentando. ¿Y cuál era ese contexto que el mundo estaba enfrentando? Bueno, pues un contexto de globalización donde era muy importante reconocer que este contexto de globalización está generando muchos procesos. El proceso desenfrenado de la industrialización, del desbordado desarrollo tecnológico y en una afectación de cambio climático impresionante y de donde empieza a emerger el concepto de sustentabilidad y también el tema del consumismo desbordado. Este conjunto de procesos han generado muchas perturbaciones en el contexto de la globalización. Perturbaciones como cuáles, pues daños ecológicos, el cambio climático, la pobreza, la marginación, la desigualdad social, la sobreexplotación de los recursos naturales, el consumismo desbordado y múltiples conflictos sociales. Entonces, se visualizaba, pero no con la claridad que se requería para poner en el centro de interés, de análisis, de estudio y de convertirlo en un nuevo paradigma educativo. Quiero decirle que en esa lógica, eh, desde 1990, un autor muy interesante que se llama Leonardo Boff empezó a hablar sobre la parte esencial que implicaba el cuidado ante todas estas perturbaciones, ante todas estas problemáticas que estaba implicando en el desarrollo actual. Y entonces él planteaba que si el cuidado no se convertía en una tarea esencial, estábamos poniendo en peligro, ojo, no al planeta, sino a la humanidad misma.
Y entonces Leonardo Bock es un filósofo brasileño, un gran promotor del cuidado del planeta, promotor de la Carta a la Tierra y de un movimiento verde de enormes proporciones que planteaba la necesidad de que la sustentabilidad implicara el rescate de los cuatro pilares: el bienestar económico integral, el bienestar para los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Entonces, Leonardo Bock empuja todo un movimiento que implica darle al cuidado una tarea esencial. Y después, quien continúa esta tarea de promover la ética del cuidado es el autor que se cita aquí en el libro de Aprendizajes Clave, que es Bernardo Toro. Y nos damos a la tarea de estudiar quién es Bernardo Toro. Y Bernardo Toro es un filósofo colombiano, promotor de la ética del cuidado, pero con una orientación más educativa. ¿Y por qué Bernardo Toro promueve la ética del cuidado? Por lo que por muchos años padeció y vivenció Colombia, con la guerrilla, con todo este conjunto de cosas. Y él dice que la escuela tiene que convertirse en la principal promotora de aprender a cuidarse. Pero él dice, es muy importante aprender a cuidarnos a nosotros mismos para poder desdoblarnos y poder cuidar a los cercanos, al contexto en el que estamos viviendo, al planeta en lo general. Si nosotros no aprendemos a cuidarnos, va a ser muy complicado aprender a cuidar el medio ambiente. Y entonces empieza a enfocar este nuevo paradigma de la ética del cuidado con una orientación estrictamente pedagógica, estrictamente educativa, y él dice que tenemos que darle vida a los valores éticos que nos permitan aprender a cuidarnos. Y es como surge este paradigma educativo que cobra mucha vida. Ojo, esta preocupación que existe por aprender a cuidarnos en lo individual y después socialmente, pues es un planteamiento que se viene haciendo desde la década de los 90 con el informe Brundtland, donde decía, no podemos hipotecar el bienestar de la sociedad haciendo un uso indebido de los recursos naturales. Y en ese sentido, la orientación educativa que empieza a florecer y que empieza a tomar mucho auge es en tiempos de pandemia. La pandemia en sí misma no fue tan dañina, sino lo que como sociedad nos hizo muy frágiles es que no hemos aprendido a cuidarnos. Bueno, a tal grado que tuvieron que enseñarnos hasta lavarnos las manos, el protocolo de cómo se lava uno las manos, ¿no? Porque lavarse las manos era una medida preventiva de transmitir el virus. Entonces, hoy la pandemia nos demostró nuestra fragilidad como condición humana y cómo desde la escuela nos convertimos en promotores de este paradigma de este paradigma educativo, porque el desafío después de la pandemia es o aprendemos a cuidarnos o inevitablemente vamos a perecer. De ese tamaño es el desafío, de esa magnitud es la importancia de aprender a cuidarse. Y aprender a cuidarse hoy implica tener muy claro el impacto que el consumismo está generando entre la sociedad. Hoy el consumismo ha provocado que el mundo esté muy frágil porque particularmente la sociedad mexicana es la sociedad que ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos, el primer lugar en obesidad infantil.
Porque, ¿qué comemos? ¿Qué consumimos? Es muy dramático cuando empezamos a revisar los estudios y los análisis de qué es lo que más consumimos, qué es lo que más tomamos. Y fíjense, hay datos que aporta el INEGI que resaltan que en promedio un mexicano consume 200 litros de refresco, fundamentalmente Coca-Cola. Imagínense el daño que provoca en nuestro organismo el consumo desmedido de refresco. Y ante esa situación, bueno, instituciones como el Seguro Social han emprendido campañas de aprende a alimentarte. Y quiero decirles que hace 10 años, aquí en la municipalidad de Tlalnepantla, generamos un libro que se llama La educación por la boca empieza, donde privilegiaba este tema de la ética del cuidado. Cómo aprender a alimentarte de la mejor manera consumiendo lo que te sugiere el plato del buen comer. Ese libro hoy lo podemos encontrar en Editorial Santillana y es un libro que hoy en educación básica es obligado a aprender a conocer el contenido porque te enseña dos cosas, qué consumir y cómo practicar desde tu casa sin necesidad de ir a cualquier otro, la movilidad, tu cuerpo, el ejercicio. Y en ese sentido, hay muchas medidas que se han tomado para poder redimensionar los valores éticos que impliquen aprender a cuidarte. Hoy la gran preocupación es que el no aprender a cuidarte está desencadenando que la obesidad infantil genere dos enfermedades crónico-degenerativas que van a colapsar en el mediano plazo al sistema de salud en México. La diabetes infantil y la hipertensión. Entonces, aprender a cuidarse implica, desde la ética del cuidado, aprender a desarrollar los mejores hábitos para cuidar tu salud. Quien no aprende a cuidarse, eh, Bernardo Toro pone un ejemplo en su libro de la ética del cuidado, de como cuando tú viajas en un avión. ¿Qué es lo primero que te recomiendan cuando tú viajas en un avión? Señoras y señores, en caso de turbulencia, por favor, se desprenderán unas mascarillas que debe de colocárselas primero usted y después ayudar a alguien más en caso de que no lo pueda hacer. Porque Bernardo Toro critica mucho la cultura tradicional que existe en América Latina de que somos candil de la calle y obscuridad de la casa. Porque una cosa es lo que profesamos afuera, pero no lo hacemos desde la individualidad. Y Bernardo Boff dice, el cuidado te tiene que convertir en una tarea esencial, pero el cuidado de uno mismo, para poder cuidar a tu familia, a los cercanos, a tu colonia, a tu comunidad, a tu municipio, a tu estado, a tu país, al planeta. Y en ese sentido es muy interesante cómo Bernardo Toro señala. Aprender a cuidarse hoy implica redimensionar los valores que el cuidado convoca, la solidaridad, la responsabilidad. Y en ese sentido es que tenemos que reinventarnos. ¿Cómo aprendernos a cuidar? Ahora, hay un tercer autor que es muy interesante, que se llama José Laguna. José Laguna es un filósofo español que ha puesto en el centro del debate después de la pandemia la importancia que tiene la ética del cuidado como paradigma educativo. Y él empieza a cuestionar mucho
cómo en el mundo moderno, en el siglo XXI, cuando uno quería empoderar una tarea, resaltar una tarea, recurría uno al ciudadano. Y él dice, hoy el ciudadano ha traicionado esa confianza y ese rol que la sociedad le ha impuesto. El ciudadano, ante lo que está pasando en el mundo globalizado, se ha corrompido, se ha prostituido. Y yo quisiera poner dos ejemplos que son muy emblemáticos del rol que cumplía la ciudadanía cuando la ciudadanía tenía toda la confianza del mundo de la sociedad. Por ejemplo, en México, cuando quisimos democratizar los procesos electorales, pues creamos el Instituto Federal Electoral, y la ciudadanización de esa instancia generó mayor credibilidad, promovió los procesos de democratización. Cuando la sociedad, una vez que inició ese proceso de transición, buscó que los derechos humanos también se ciudadanizaron y se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es un ejemplo de cómo la ciudadanía en el siglo XXI ha tenido una confianza estratégica para socializar procesos que es importante perfeccionar. Pero José Laguna dice, hoy esa ciudadanía a la que le depositamos toda nuestra confianza se ha corrompido de tal manera que se tiene que reinventar, que se tiene que transformar y tiene que vivir una transición y un pacto social para reinventarse. Dice, yo, el ciudadano, tiene que dejar de ser un ciudadano y convertirse en un cuidadano. Ojo, no es un juego de palabras. La ciudadanía cumplió un papel estratégico, cumplió un papel importante, pero hoy hay una especie como de anomia social. Así lo señalan muchos autores, muchos sociólogos. ¿Qué significa la anomia social? Hay una ausencia de valores, hay una indiferencia social, hay una apatía social. Y entonces por eso José Laguna dice, esa transición tiene que implicar un pacto con la sociedad para decir, gracias ciudadano, porque hoy te vas a convertir en un cuidadano. ¿Quién es ese cuidadano? Pues es el que va a poner en el centro del debate educativo la ética del cuidado y que preponderantemente centre su interés en qué tenemos que aprender nosotros para aprender a cuidarnos. Y no solamente son los cuidados personales, sino tenemos que hacer valer los cuatro pilares de la sustentabilidad. O sea, el ciudadano es el que se tiene que convertir en promotor de crear una conciencia crítica y una participación ciudadana para exigir que la sustentabilidad sea una realidad. Porque hoy la sustentabilidad se ha convertido como el Espíritu Santo. Todo mundo la invoca, todo mundo habla de ella, pero no hacemos nada para responsabilizarnos y materializarla. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la sustentabilidad? Una, el desarrollo humano integral. Ojo, estamos viviendo un momento histórico y económico donde la riqueza que está generando el mundo globalizado es una riqueza descomunal. Lamentablemente la riqueza solo se concentra en el 1% de la población y no se ve un beneficio comunitario de la riqueza que se genera. El bienestar social para los trabajadores ha implicado una reversión histórica de los derechos laborales de los trabajadores. Y ponemos un ejemplo, el outsourcing, donde los salarios de miseria y las nulas prestaciones sociales están trastocando la lucha que los sindicatos y el movimiento obrero reivindicó a lo largo de mucho tiempo.
Entonces, la ética del cuidado, la cuidadanía tiene que tener esa visión crítica para recuperar todos estos dos pilares. Y ojo, el tercer pilar que, ojo, en esta lógica de la ética del cuidado, no solamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, sino con estos otros dos. Y el cuarto pilar tiene que ver con la gobernanza, entendida esta como un proceso de transparencia y rendición de cuentas de cómo está funcionando la sociedad. Entonces, veamos cómo la ética del cuidado adquiere especial relevancia y el debate educativo es muy fuerte en el mundo entero, de cómo reposicionar al ciudadano para que el pensamiento crítico lo desarrolle y cree una conciencia social mucho más participativa y ponga en el centro de interés lo que hoy está buscando la nueva escuela mexicana, el desarrollo humano integral. ¿Qué significa para la nueva escuela mexicana el desarrollo humano integral? Pues significa el desarrollo de tres dimensiones. Desarrollar un ser humano con valores. Y aquí se trata no de crear nuevos valores, sino rescatar todos los valores y darles vida. Y de eso, ¿quiénes se encargan? Pues los núcleos familiares. Por eso hoy la coparticipación, la corresponsabilidad social es muy importante. Tenemos que hacer que las familias enfrenten este desafío de la formación ética de los niños y los jóvenes. Y en el caso de la segunda dimensión, que es el desarrollo profesional, aquí la escuela va a cumplir una función importantísima, porque tenemos que formar a las nuevas generaciones en los saberes que requieran y privilegie la ética del cuidado, potencializando al ciudadano. Y finalmente, eh, la tercera dimensión que tiene que ver con una ciudadanía que se forme para pensar y actuar de manera participativa y de manera colaborativa en su entorno y no solamente para obedecer. Estas tres dimensiones que busca el desarrollo humano integral en el contexto de la nueva escuela mexicana tienen que ser muy importantes porque tenemos que ser capaces de desarrollar las metodologías críticas, el aprendizaje y servicio que nos permita identificar cómo la ética del cuidado puede potencializar este desarrollo humano integral. Y en ese sentido, la ética del cuidado hoy es el desafío más grande que la escuela mexicana está enfrentando. Doctor Rogelio, interesante el tema, por supuesto. Comentando para el auditorio que nos está viendo en cualquiera de estos momentos, el doctor Rogelio Romero Colín es normalista rural egresado de Mactumaxa, Chiapas, y es licenciado en Sociología de la Educación, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Además es maestro en educación, egresado de la unidad Tlalnepantla. Entiendo que también doctor en alta dirección egresado de una institución de prestigio. Así es que me da mucho gusto escucharlo. Habrá muchas preguntas, ahí nos las pueden colocar y en este momento estamos precisamente con el doctor Rogelio Romero Colín y hay preguntas diversas. Saludos desde Chihuahua. Un tema muy interesante, la ética del cuidado se vincula con la nueva escuela mexicana. Luce Rob dice buenas noches, saludos al doctor Rogelio y gracias por compartir la importancia de los cuidados hacia nosotros mismos. Dicen desde Tijuana, interesante temática, cuidarnos para cuidar a otros. Felicidades, doctor Rogelio Romero Colín, desde Tijuana. Están viendo también otras personas, Marisacha, Miriam Nayeli Hernández, María Teresa Luna, y agradecemos mucho a quienes estuvieron aquí en este breve programa para aprender
y reflexionar aquí con nosotros en Quiles Latis. Muchas gracias, doctor Rogelio Romero Colín. Vamos a salir de la transmisión. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, un gusto iniciar estas transmisiones con este tema que es apasionante. Muchas gracias, maestro Quiles. Hasta pronto.